Hola, ¿cómo están? Martes 31 de enero, último día de enero. No puedo creer lo rápido que se va la vida. Estoy muy contenta de tener el gusto de platicar hoy con el doctor Luis Sierra Nirvesh, que ya está por aquí. Déjenme lo invito de una vez para que se conecte con, con Nirvesh. Fíjense que mi teléfono anda un poco loco, entonces de pronto se resetea y no me pide su opinión. Hola, les ¿Cómo estoy contando estás? el issue del teléfono. Ok, Por si sí. cualquier cosa pasa, si de pronto, yo le apuesto a la buena vibra y a que no va a pasar nada. Pero si por alguna razón de pronto se parara el vivo, porque mi teléfono Ajá. lo va a reiniciar otra vez, Nirvesh. Pero bueno, yo creo que no se va a parar. Va a Va. estar muy interesado el teléfono en escucharme. Exacto. Va a estar chismeando. Muy bien, pongamos changos. Exacto, mira, yo ya estoy prendiendo mi velita, como siempre, con nosotros. Bienvenido, Luis. Siempre es un Gracias. gusto tenerte aquí. Yo creo que todos te conocen, pero si no, de todas maneras, es un placer presentarte. Luis Sierra Nirvesh es un querido amigo, es médico cirujano, tiene especialidad en ortopedia y trabaja mucho en cuestiones de deporte. Pero además de todo esto, que es como la parte de la profesión oficial, digamos, Luis es meditador, es un hombre que le gusta mucho estudiar, que le gusta la música, entonces toca instrumentos, canta, comparte con amigos y pues estoy muy honrada de que estés aquí con nosotros, compartiendo como siempre un espacio rico, como una charla de café para hablar de un tema que nos encanta a ambos, que son las 5 leyes biológicas. Ujú. Eh, bueno, ya al ratito les platicamos, pero estoy muy contenta que muy pronto vas a dar un taller en Valle de Bravo, también hay que platicar un poquito, justo hablando de esto, de las 5 leyes biológicas, de cómo hay situaciones en la vida que nos impactan de una manera que independientemente de la emoción que se puede sentir, pues impactan de una manera física a nuestro cuerpo y entonces podríamos pensar que estamos enfermos o que desarrollamos alergias, que es el tema de hoy. En Ujú. fin, platiquemos un poquito más de lo que está detrás de estos términos medio escabrosos a los que todo el mundo le tiene un poco de susto para desmitificar ciertas cosas, ¿cómo ves? Sí, me parece padrísimo y probablemente podrán estar diciendo allá atrás, bueno, ¿qué tiene un ortopedista que decir sobre las alergias? ¿El No, alergólogo dónde quedó? desde la ortopedia no las veo, pero sí fui un papá de un niño tremendamente alérgico y me tocó sufrir lo que fue esta catástrofe interna de entender que el niño no salía, que era alérgico a todo, a inhalados, a comida, hacía asmas, groups, terminábamos en el hospital, nebulizaciones. Fue realmente muy fuerte. Mis primeros 7 a 10 años de paternidad fueron de vivírnosla en el hospital porque mi hijo mayor era alérgico a todo. Y fue un, puedo decir que fue un shock para su mamá y para mí. Entonces, desde ahí yo empecé a cuestionarme muchas cosas, ¿no? Porque además me di cuenta cuando él empezó a sanar y entendí un poco cuál es el móvil de las alergias. Y es un tema súper apasionante, porque además, si te pones a ver qué es lo que está pasando en el mundo, pues la alergia se mira como un error del cuerpo, como algo que no está bien, ¿no? Y la medicina convencional se dedica a reprimir los síntomas, a darte antihistamínicos, a darte esteroides, a darte inmunomoduladores, o a los niños, ¿no? Estas cosas normalmente parten de la infancia. Aunque puede haber alergias que debuten en la edad adulta,
normalmente suceden de niños, pero un niño rara vez nace alérgico. Entonces, ¿qué es lo que hace que un niño de repente detone todo este tema de atopia? De reacciono ante lo que respiro, ante lo que como, ante lo que me toca, ¿no? ¿Qué hay detrás? Yo ahí me empecé a preguntar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, es por la contaminación, es por todo lo que respiramos, todos los alergenos, o sea, se le echa la culpa a los alergenos, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué el perro callejero que está respirando lo mismo que yo y que está comiendo lo mismo que yo no hace alergia al polvo o al sol o al agua? Hay alérgicos al agua, hay, sí, hay alérgicos al frío, al calor, al pelo de los animales. Pero un niño no nace alérgico. Y ahí fue cuando yo vi a mi hijo curarse, después de toda esta catástrofe de doctores y hospitales y nebulizaciones y pruebas cutáneas, le ponían unas placas en la espalda para que le picaban con unas agujitas para ver en dónde hacía ronchita, hacía una roncha completa en toda la espalda, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo que él naciera bien, como cualquier niño que nace en el paraíso, que nace en esta sensación de seguridad y en un estado de salud absoluta y que los lleva de repente a detonar estas cosas? Y cuando descubrí las 5 leyes biológicas, pues entendí de qué se trata la alergia. Y bueno, pues es un poco el tema que a mí me nació a aventar, porque además a ti te gusta también todo este rollo, ¿no? Pero hoy yo estoy convencido de que detrás de la alergia hay muchas otras cosas que la medicina convencional no ve. Entonces yo me empecé a preguntar, bueno, si te pica una abeja, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es más dañino? ¿El veneno de la abeja o el miedo que te da El el que piquete. te haya picado la abeja? Y pueden ser las dos. Obviamente, si ya estás sensibilizado al veneno de la abeja, claro que el cuerpo monta una reacción. No lo niego. Y se puede medir, y mides los niveles de IgE, y mides los eosinófilos, y mides muchas cosas en las que tú puedes determinar que hay una reacción alérgica. Pero nadie puede medir el miedo que tiene el niño de que lo pique la abeja. Desde el miedo tú puedes crear un shock anafiláctico. Desde el pánico de saber que te picó una cosa a la que eres alérgico. Y entras en este círculo vicioso de miedo, alarma, alerta, el cuerpo hipersensibilizado a todo lo que hay afuera, ¿no? Y cuando entras en contacto con esto, entonces entras en más miedo y entonces como en la lavadora te metes a este círculo vicioso del que es muy difícil salir si tú no tienes la intuición de dónde viene. Me Entonces, quisiera hacer una pequeñísima pausa para que expliques lo que es el shock anafiláctico, porque yo lo sé, justo porque tengo una prima que es altamente alérgica a una sustancia y le han dado varios, pero antes de ella no tenía ni idea. Un poco para que comprendan, ¿no? Hasta dónde podría llegar. Y si quieres seguimos. Perdón la interrupción. sí, el shock anafiláctico es una reacción multisistémica del cuerpo. O sea, todo el cuerpo reacciona ante la presencia de un alergeno, de algo que tu cuerpo identifica como ajeno, extraño, dañino, nocivo. Las alergias son un miedo inconsciente y no es racional, es corporal ante una cosa que no es nociva, pero el cuerpo la identifica como nociva. Es un cacahuate, no es nocivo, pero hay gente que tiene esta sensibilidad tan grande que puede montar una reacción tan grave que lo puede llevar a la muerte. Y eso es, se me dilatan todas las arterias, ¿no? El corazón tiene cambios, la presión,
la respiración, se me cierra la garganta, en fin, la piel, es una reacción de todos los órganos ante una cosa que estoy percibiendo como una amenaza para mi vida. Y entonces ese es como el gran cuestionamiento. ¿De dónde viene esta reacción? ¿No? Y ahora que estoy estudiando la teoría polivagal y la teoría del trauma, pues se me han abierto otras ventanas, otras puertas para ver esta cosa de otro modo y entender de dónde viene, ¿no? Y toda esta intuición me ha llevado a la primera ley biológica, ¿no? Que la primera ley biológica, para los que no la conocen o no conocen las 5 leyes, y para esto voy a platicarles una historia. Y es esta. Me caí de una escalera y me estrellé contra una ventana y me corté la cabeza. En 3 segundos, sangre, toda mi cara llena de sangre, ¿no? Es algo inesperado, no me lo esperaba. Me tropecé en el escalón y me fui contra una ventana que había enfrente. Es algo grave, agudo, que me saca de balance, que me saca de mi control, y es algo que vivo en relativa soledad. Esas son las 3 características de algo que me lleva a lo que la ciencia ha llamado trauma, ¿no? Yo estoy en un equilibrio entre tensiones y relajación. Yo tengo una relajación natural que tienen los niños, chicos o los animales, ¿no? Estamos en estado de relajación hasta que viene el papá golpeador, hasta que viene la mamá alcohólica, ¿no? Pero normalmente transitamos en una tensión, relajación, más tensión en la mañana, más relajación en la noche, porque es el tono finalmente del sistema nervioso autónomo. Tensión es un poquito de simpático, que es me movilizo, me muevo, lucho, huyo, peleo por mi vida. Parasimpático, vago ventral o complejo del vago ventral es me tranquilizo, me relajo. Entonces, ¿qué pasó en este accidente? Ahí estaban mis hijos. Yo no me sentí en soledad porque mi hijo mayor, que tiene 18 años, ya maneja, ¿no? Entonces, no fue un shock completo porque para que suceda tienen que pasar varias cosas. Lo primero es que mi percepción me diga que estoy en peligro, ¿sí? Lo segundo, y la percepción viene de mis ojos, que ven la sangre chorreando por mi cara, que ven, que huelen la sangre, ¿no? Que ven la ventana rota, que escuchan el sonido del vidrio rompiéndose, ¿no? Eso es, y la neurocepción, que es estoy en peligro. La neurocepción es inconsciente, ¿no? Todo eso se llama percepción, y la interocepción, que es la panza revuelta, el estrés, lo que yo siento en mi cuerpo, la sensación de mi cuerpo, todo eso se junta en la percepción. Y de ello tengo mis herramientas. Las herramientas es lo que yo he agarrado de mi vida para lidiar contra esto. Por ejemplo, una de mis herramientas es, soy médico y opero. Entonces estoy acostumbrado a ver sangre chorrear. No es algo que me genere tanto conflicto. Aún viniendo de mí, como que yo dije, bueno, pues tengo sangre, no me asusté, digamos, entendí que pues me había lastimado, y después viene tu programación. Mi programación es el cómo yo puedo hacer que a través de mis recursos mentales, que son unas áreas del cerebro que se llama la ínsula y la corteza prefrontal dorso medial, que es como el jinete que le jala la rienda al caballo desbocado, ¿no? Es tu racionalidad diciendo, a ver, es una herida que es pequeña, no pasó nada, la puedo comprimir, me la puedo comprimir, no me está sangrando, voy a necesitar que alguien me lleve al hospital para que me ponga unas vendoletes, en fin. Entonces, tú tienes percepción, tus herramientas emotivas
corporales, y tu cerebro, que cuando está habilitado y cuando tú tienes una cosa que se llama resiliencia autonómica, que es, puedo estar ante un shock y yo estar tranquilo y tomar decisiones sin problema. Cuando eso no sucede, el shock pasa porque te saca de balance, porque no sabes qué hacer. Y hay mucha gente que ante una situación de estas se desmaya, porque entra el vago dorsal, que es me pasmo y me desmayo y no sé qué hacer. Y si mejor me voy, va. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando te saca de balance, cuando es muy intenso, esto pudo haber sido más grave, pude haber yo metido las manos y cortármelas todas, en fin. Ay, no. Y sobre todo cuando lo vivo en soledad, que eso tampoco sucedió, porque yo me sentí contenido por mis hijos, ¿no? Entonces, yo le di salida y no pasó nada y me llevaron al hospital y me puse unos vendoletes y ya me lavé y no pasó nada. Pero cuando esto no pasa y tú estás en soledad relativa, aunque haya gente, a veces puedes estar solo, tú entras en lo que se llama neurocepción de peligro. Y esta neurocepción de peligro, o Hammer le llamó simpaticotonía, pero ahora sabemos que no siempre es el simpático, a veces es el vago dorsal, que es el que te inmoviliza. Cuando hay más energía reclutada, te inmovilizas. Cuando hay menos, te movilizas. Entonces pueden ser cualquiera de las dos. Yo he cambiado la simpaticotonía por la neurocepción de peligro. Me gusta más ese término. La neurocepción de peligro es, hay aquí algo a lo que tengo que luchar o huir, ¿sí? Y bueno, esto puede ser en cualquier accidente, en cualquier situación que te saque de tu balance. Y eso es la primera ley biológica, estaba todo tranquilo y llegó un evento súbito, intenso y vivido en soledad, al que el Hammer le llamó el DHS, el Dirk Hammer Syndrome, que me mete en neurocepción de peligro, ¿no? Y cuando pasa eso, todo mi cuerpo se echa a andar. O, si es muy, muy grave y muy agudo, todo mi cuerpo se echa a andar. El corazón, la presión, los riñones retienen líquidos, el intestino se inhibe, las secreto hormonas de estrés, porque yo necesito sobrevivir. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de un accidente, o puede ser un accidente? De hecho, tú me estabas platicando una cosa ahorita, ¿no? Que no sé si quieras compartirla. Pues sí, se las comparto con gusto porque justo podría yo haber generado una alergia y afortunadamente no. Y quién sabe por qué no, porque la verdad es que yo estaba súper chica y vivía en la inconsciencia total, estaba como en tercer semestre de la carrera, pero pues nada, estaba platicando con Irvesh un poco en el previo de este vivo sobre el trauma, ¿no? Que puede ser de pronto, o en la mayoría de los casos, el detonante de este tipo de situaciones de alergias. Y le platicaba que yo en la carrera tuve un accidente de coche en el que pues, me volqué 20 metros, fue brutal, me golpeé mucho y cuando empecé como a regresar, porque claro, además tuve conmoción cerebral, me inyectaron cortisona, quedé como oso panda, la verdad estuvo bastante fuerte. Y cuando empecé como a regresar medio al mundo real, me di cuenta que la comida me daba asco. Y entonces empecé a generar mucho asco con la comida y mucho asco y mucho asco, hasta que llegué a un punto en que era una cosa horrible porque yo podía comer sopa y aguacate. Párale de contar, eso sí estaba muy flaca, ¿eh? Pero, pero era horrible porque además yo amo comer. Y supongo que mi inconsciente, en su sabiduría, soltó en un sueño, como que reviví el trauma, entonces vi todo el accidente y me di cuenta que en el momento del accidente yo estaba comiéndome una torta. Entonces, claro, a partir de ahí, pues yo ya no podía comer y cada vez era peor y cada vez era peor. Yo me podría haber vuelto alérgica seguramente al pan, al jamón, al queso, al aguacate, a las rajas y a todo lo que traía esa torta,
pero evidentemente mi cuerpo no me iba a permitir ser alérgica a comer, porque pues te mueres, ¿no? Claro, claro. Y me pareció un muy bonito ejemplo para compartir y decir esto o el piquete de la abeja o el choque con el vidrio, Sí, ¿no? Te puede detonar a lo mejor una alergia a, por decirte que estaba lloviendo muchísimo el día que te pegaste con la ventana. ujú. Entonces olía tierra mojada, hacía mucho frío y además había un difusor prendido en tu casa con olor a esencia navideña porque fue, no, alrededor de Navidad. Y Ajá, ¡pum! A lo mejor te hacías alérgico a la humedad, al frío o al olor de exacto, lo que trae, el jengibre, el clavo, el no sé qué y el no sé qué. claro. Y es que así funciona. Precisamente esto es cuando no es un accidente, o puede ser un accidente, pero puede ser que yo de niño voy caminando con mi mamá en el bosque y de repente a un señor se le suelta su perro y el perro viene y me ataca. ¿Qué pasa en ese momento? Yo genero un shock, me agarra desprevenido, me siento solo porque mi mamá igual y no tuvo la inteligencia emocional y mental de agarrarme y subirme y abrazarme, ¿no? Eh, y yo me sentí tremendamente amenazado, de peligro de muerte. Y yo o me paralizo, hay gente, hay niños que pueden pasarles esto y se paralizan y no saben qué hacer. O hay un niño que corre, tal vez, otro niño que decide pelear. Es más común que el niño se paralice y eso es más grave. Cuando te paralizas es mucho más grave que cuando peleas o huyes. Pero finalmente lo que pasa es tu neurocepción, tu sistema nervioso autónomo, capta todo lo que está en ese lugar, en ese momento. Lo que tú estabas respirando, el polen, el árbol, el pelo del perro, el sol, y genera una memoria asociativa pavloviana. O sea, primero tu sistema límbico, tu cuerpo lo capta, lo sube al tálamo. El tálamo es un conjunto de neuronas que tenemos aquí que es como la consola del sonido, es el que filtra la información. Después lo pasa al sistema límbico, que es nuestra emoción, y en el sistema límbico hay un chicharito que se llama la amígdala. La amígdala se enciende y cuando la amígdala es como el detector de humo, o la alarma sísmica, está temblando. Y luego hay una cosa que se llama el hipocampo, que es un caballito de mar que tenemos aquí, que nos da las memorias. Tal vez ya antes me había ladrado un perro, ¿no? Pero ahora es mucho más grave. Y yo me acuerdo, a través de mi hipocampo, yo me acuerdo de eso. Y mi sistema límbico, de repente, cuando se activa la alarma, le dice al cerebro, al resto del cerebro, qué necesito para sobrevivir. Lo primero es, identifico que esto que había aquí es peligroso, ¿no? Si pasa el shock, ¿no? Tal vez lo que yo necesité para sobrevivir fue sangre en mis músculos para pelear, glucosa, elevé la glucosa porque yo necesitaba correr, ¿no? La glucosa, la elevación de la glucosa es un típico ejemplo que cuadra con lo mismo que es la alergia, a lo que le llamamos rieles, ¿no? Es ya cuando estoy en seguridad, no me pasó nada, estoy en tranquilidad, ya pasó. Y otro día, en un mes, me enfrento al polen, se me acerca otro perro, aunque sea un chihuahueño, ¿no? Y ¡pum! Está el árbol que estaba ahí en ese momento, mi cerebro accede a su memoria asociativa. Hay una, hay una ley de las neurociencias que dice neurons that fire together, wire together. O sea, las neuronas que disparan juntas se enlazan y las que se enlazan disparan juntas. Entonces, si yo capto el polen, ¿no? Entonces mi cuerpo lo que dice es polen,
te lleva a la situación del perro que te ladró y que casi te come, y entonces lo que dice es, este polen es peligroso. ¿Qué necesito activar para sobrevivir? Como está entrando por aquí, cierro la garganta, ¿no? Activo el programa de la mucosa de la faringe, activo el programa de la mucosa de la nariz, miedo a lo que está enfrente, ¿no? La musculatura laríngea, constriño y bronquial, constriño mis bronquios, porque esto que está entrando es peligroso, porque yo ya lo identifiqué como peligroso desde hace muchos meses. Y entonces activo la musculatura bronquial, que se activa en tensión, y entonces yo hago un broncoespasmo, ¿no? Se me cierran los bronquios y no puedo respirar, porque mi cuerpo inteligentemente lo que me está diciendo es, esta cosa no puede entrar a tu pulmón porque te va a matar. Pero es una reacción a la garganta, esta cosa no puede entrar. La garganta es una reacción más de impotencia, más de me minimizo, me pasmo, me inmovilizo. Es una reacción más introvertida. El bronquio es más masculino, es más extrovertida y es más, me voy a pelear. Estas dos tienen una connotación femenina y masculina, pero son parte de la misma historia. Es no quiero que esto penetre en mis mucosas y apelo a mis mucosas para que produzcan moco y apelo a mis músculos para que expulsen el bocado de aire que es peligroso. Pero ya no está el perro, ya nadie me va a comer. Simplemente mi cuerpo identificó lo que había ahí en ese lugar. Y así yo puedo detonar, si yo identifico que las situaciones de peligro extremo, entonces yo puedo activar muchas cosas. Puedo activar el estómago, puedo evitar todo el tubo digestivo, puedo activar la córnea, puedo activar, si todo esto lo está percibiendo mi ojo, ¿no? La piel, la epidermis, contacto, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tú ves esto, entonces puedes mirar a las alergias con otros ojos y decir, la alergia es una reacción súper inteligente del cuerpo. Lo que pasa es que nadie le está avisando al inconsciente que esto ya no es peligroso, que esto ya no es un problema, que esto O ya que solo pasó. se juntaran unas cuantas variables de las que había este día del evento que tu ser sintió como muy peligroso Sí, y que en ese momento ni siquiera están todas las variables completas, puede ser, ¿no? sí. Y hay otra cosa bien importante. Hay otra zona en el cerebro que se llama la corteza prefrontal dorsolateral, que es el reloj interno. No el reloj de aquí arriba de la pineal, que lidia con los ciclos circadianos, el sueño y la vigilia. Es el que te dice si las cosas están pasando o si ya pasaron. Cuando tú entras en trauma, esta zona no sabe si es presente, si ya pasó antes o si está pasando ahorita. Ujú. Y se ha visto que es muy poderosa esta situación de que este reloj interno se inhibe, o sea, el cuerpo siente que está en el mismo evento que le sucedió hace muchos meses. Entonces, todo el sistema límbico, que es el sistema emotivo, está armado, la amígdala para disparar, alarma, ¿no? Alerta. El reloj interno que se inhibe y cuando tú entras en shock grave, entra el tronco, el reptil, y no entiende razones. Y toda la corteza prefrontal, que era el jinete que le iba a jalar las riendas, está offline, está desconectado. Cuando el tronco se pone online, la corteza, que es nuestro cerebro más nuevo, se pone offline y piensas, no piensas. Entonces la gente entra en un shock, no puede pensar. Cuando es un shock grave en el que está tomando el mando el tronco cerebral. Entonces, la alergia es una reacción autonómica, o sea, tu sistema nervioso percibiendo un peligro como presente, aun cuando ya haya pasado, Claro. y lo percibe grave porque identificó y guardó en la memoria todas las cosas que había en ese lugar. Y entonces, cada vez que
te enfrentas al mismo polen, al mismo árbol o al mismo pelo del perro, tu cuerpo dispara la reacción. Y vas con el doctor y te inhibe la reacción, te da tu antihistamínico, te da tu esteroide, que está bien, a veces en situaciones de emergencia se tiene que hacer. Tú si tienes un paciente en shock anafiláctico o en una alergia muy grave que se le está cerrando la garganta, sí hay que darle un esteroide. No estoy negando el tratamiento de urgencia, ¿eh? O sea, esto que quede bien claro. Sí, la medicina aquí tiene un papel muy importante, pero finalmente lo que no entiende la medicina es que, como siempre y como en todas las situaciones lo hemos visto, es la medicina convencional se dedica a reprimir síntomas en lugar de ir al origen de qué pasó, qué fue lo que tú cachaste a través de un sueño en tu accidente. Está increíble tu experiencia, como para contarla varias veces, ¿no? ¿Qué es lo que hizo tu cerebro? Resignificar el evento. Y esto es el tratamiento del trauma. El tratamiento del trauma es mi animalito interno, mi reptil, que no entiende razones, está activando la alarma y está crónicamente activado, está en ansiedad y en tensión. Entonces, una persona que está crónicamente activada percibe el mundo como un lugar inseguro y se vuelve alérgico a todo. Le dan alergias el contacto de alguien, el abrazo, hay alérgicos a los besos. Qué horror, qué infierno. Qué fuerte, ¿no? O sea, hay gente que no soporta un contacto, ¿no? O que se asolea. El sol es nuestro principal dador de energía. Y hay gente alérgica al sol. Porque finalmente lo que está abajo es esta situación que sucedió a la que yo tengo a la que yo tuve que reaccionar. Las alergias al látex. Siempre detrás de una alergia al látex hay una experiencia médica traumática, una cirugía en la que no se manejó bien al paciente. Yo he hablado mucho del trauma quirúrgico, ¿no? Entonces, obviamente, el paciente que lo toca el guante, que lo toca la sonda, que lo toca, y él se percibe en peligro de muerte en una situación de hospitalización, pues se hace alérgico al látex, porque su cuerpo lo identifica, a la reacción de contacto ante estas cosas, y la piel reacciona y avienta la reacción inflamatoria porque es peligroso, ¿no? Los antibióticos, ¿no? Por ahí están diciendo de la La penicilina. penicilina. Sí, esa la penicilina es un hongo, viene de un hongo, ¿no? Hay, abusamos de los antibióticos. A los niños les da tantitos mocos y les dan antibióticos siempre. Y si el niño está en una situación complicada, compleja, porque sus papás se están separando, porque se están peleando, porque están abusando de él, y el niño reacciona con miedo a lo que está enfrente, mucosa nasal, ¿no? Amenaza en mi territorio, bronquios, miedo imprevisto, con impotencia, con miedo grave, laringe, ¿no? Contacto, y resulta que ese chamaco detona una gripa porque es el programa de la mucosa de la nariz, y entonces van y le ponen una inyección de penicilina. El niño relaciona el riesgo que hay en su casa, en su familia, con los papás, con la tensión que hay. Le ponen una inyección de antibiótico y otra, y otra, y otra, y se hace alérgico a la penicilina. Porque está captando el estrés que hay en el momento. Entonces, finalmente el mensaje es: esto yo lo viví, esto yo lo vi porque yo entendí que mi hijo se curó cuando empezó a entender que el mundo no era un lugar inseguro, ¿no? Cuando su mamá y yo nos empezamos a relajar y a decir, a ver, estamos demasiado ansiosos, por lo menos yo hablo por mí, estoy demasiado ansioso,
estoy demasiado tenso con esta situación, con esto que estamos viviendo. Finalmente yo empecé una búsqueda interna que me llevó a relajarme muchísimo y a soltar muchas estupideces. Y cuando yo siento que me relajé y su mamá también, las cosas empiezan a mejorar y las alergias se empiezan a quitar porque el niño ya no se percibe en peligro. Para el niño ya no hay riesgo. Entra el sistema de conexión social, o el complejo del vago ventral también se llama. El sistema de conexión social, miradas, movimientos oculares, escucha, la voz eh, aguda de mamá, tranquila, la voz, ¿no? El gloso faríngeo, el vestíbulo coclear, pares craneales, los nervios que mueven a los ojos, el movimiento facial, todo esto regula a un niño, ¿no? El abrazo, el contacto, y el sentir que el contacto no es peligroso. Yo percibí que él tenía un tema de contacto y todavía lo tiene un poco, ¿no? Pero es como empieza a aprender que el contacto es rico, que es increíble sentir el calor de otra persona ahí junto a ti, ¿no? Y se empezó a relajar en el tema, ¿no? Y cuando tú empiezas a vivir más cómodo en el mundo, entonces esto se quita, ¿no? Su mamá, que también tenía alergias, y ayer me lo estaba platicando, ella me dice, la forma en la que yo me curé de las alergias, porque también ella detonó alergias muy graves de chica, fue decretando y diciendo una frase muy poderosa que dice así, el mundo es un lugar seguro, el mundo es un lugar seguro, el mundo es un lugar seguro. Y decretó eso tantas veces que su sistema nervioso autónomo, cuando tú decretas algo, primero es muy mental y racional y luego se lo empieza a creer tu sistema más profundo, el inconsciente, y más si lo decretas cuando te estás quedando dormido, cuando te estás despertando, tu sistema nervioso inconsciente lo empieza a agarrar y empieza a entender que el mundo es un lugar seguro. Y entonces toda esta alarma, esta alerta con la que tú tienes encendida todo el tiempo de manera crónica, se empieza a bajar. Y está demostradísimo, pero contundentemente, que pacientes que entran en terapias que los lleven a regularse, a relajarse, yoga, neurofeedback, terapia corporal, ¿no? Meditación, técnicas de relajación, terapia de sonido, terapia vibracional, ¿no? Danza, eh, liberar emociones reprimidas, canto, humming, eh, tocar un instrumento musical, tapping, conectar con la naturaleza, eh, las terapias grupales, los grupos de meditación, el juego, todas estas, la hipnosis, la terapia sistémica, todas estas cosas que te llevan a regularte y a relajarte. El arte, ¿no? Pintar, el sexo. El sexo es tremendamente habilitador del vago ventral. Todas estas cosas te llevan a que tu cuerpo entienda que no hay peligro, que el mundo es un lugar seguro. Mis hijos tenían alergia a los, bueno, sobre todo mi hijo mayor tenía alergia a los perros y su mamá. ¿Sabes cómo se les quitó? Comprando un perro. Y luego los gatos, y entonces tuvieron un gato y ahora tienen un perro y un gato. Y yo al principio, cuando todavía era un médico muy cuadrado y rígido, decía, es que les van a dar alergias y se van a poner graves. Y yo alimentaba el miedo. Y ella inteligentemente dijo, no, es que esto tiene que, o sea, nos tenemos que desensibilizar a esto, ¿no? Entonces, el perrito desde, que es una perrita maravillosa, súper amorosa, desde el cariño, desde el, bueno, pues se quitó la alergia al perro. Por Y supuesto, y después, ahora viven así con él, ¿no?
y se quitó la alergia al gato y ya no hay alergia ahí. ¿No? Todavía persiste tantita cuando ya tiene mucho pelo y lo empieza a soltar, pero ya es una cosa muy controlable, tampoco es magia, porque el inconsciente es muy poderoso. Pero un poco, un poco lo que yo quiero decir aquí con esto es, tú puedes resignificar qué fue lo que te pasó a ti. Tú puedes resignificar lo que te pasó. Cuando tú vas para atrás y llegas al origen del conflicto, que eso te lo dan todas estas terapias que te llevan a estos lugares, entonces tú resignificas el problema, el conflicto, el shock que sucedió y lo puedes platicar. Y entonces tu sistema de alarma se apaga. Acabas soltando el botón de alarma, te empiezas a regular, tu sistema nervioso autónomo se empieza a apretar el freno, que es lo que hace el vago ventral, le aprieta el freno al simpático, ¿no? Y entonces todo se empieza a regular, a relajar, y todos estos procesos alérgicos que venían de una alarma, de una alerta continua, se minimizan, se hacen chicos. No puedo decir se quitan por completo porque las memorias físicas, ¿no? Las células que montan la reacción alérgica, pues tienen cierta sensibilización que es muy difícil quitar. Pero sí puedes minimizar todo esto y decir, si yo estoy en tranquilidad y en paz, el mundo es un lugar seguro, entonces todo esto se baja. ¿Qué tendría que hacer el médico convencional? Pues dejar de dar a todo mundo antihistamínicos, esteroides, sin ver esta parte. Tú no puedes obviar esta parte que es el fondo del problema. Deberían los médicos alergólogos y los inmunólogos tener un ejército de gente que haga estas cosas para poder realmente ir al fondo del problema y de veras meter al paciente o a la persona o al niño en un estado de tranquilidad y de relajación y de que su sistema entienda que todo está bien. Nuestros sistemas y nuestro móvil más grande de supervivencia es buscar la seguridad. Nosotros funcionamos en seguridad. Y cuando no la tenemos, pues reacciona. Ah. Oye, hay mucha gente que ha preguntado en su forma distinta de expresarse y me pasa mucho en consulta esto que voy a más o menos explicar yo como la pregunta general, que es, si no recuerdo el momento del trauma o el trauma en sí, Sí. ¿cómo le hago? Y lo que yo les recomiendo, a ver, ¿tú qué opinas? A ver, ¿qué haces tú igual o qué haces diferente? Es hacer una especie de bitácora. Ok, no me acuerdo para nada del trauma, a lo mejor fue tan fuerte que lo tengo bloqueado. Pero entonces empezar a ver qué variables se repiten cuando sucede. Y esto es mucho más fácil como el adulto paternante. Ah, ok. Pasa que siempre es cuando estamos en la mesa del comedor. Sucede cuando el humor está caldeado y yo me peleo con mi esposo. Sucede que X, ¿no? O no, sucede más en cierto tipo de noches, en tal horario, cuando hay X aroma. Un poco ir viendo cuáles son las cosas que van llevando al pequeño, porque cuando es uno es más fácil, ¿no? Sí. O al pequeño o a uno, a detonar cierta reacción alérgica. Entonces, si no podemos recordar el evento específico, lo que sí podemos tratar es de ver cuáles son las situaciones que me llevan ahí. Exacto. Sí, Para tratar de irlas manejando, ¿no? es una muy buena estrategia. Y es una estrategia que finalmente a donde va esa, ya entendí. Cuando a ti te cae, como decimos en México, el 20, de ya entendí, es súper poderoso. Muchos psicólogos que tratan a gente con trauma, a donde los llevan es al ya entendí, ¿no? Por eso yo he optado también por hacer otras cosas, porque a veces el ya entendí
no es suficiente. Y yo lo que les digo es, el que tiene que entender que no hay peligro es el cuerpo. Hay muchas traumas infantiles que tenemos sumergidas en el inconsciente y que no recordamos. Pero cuando tú te echas un clavado interno y empiezas a darte la oportunidad de sentir a tu cuerpo, de conectar con lo que hay, de ver qué partes de tu cuerpo están en tensión, de qué partes están en relajación, cuando tú empiezas a conectar a todos tus sistemas neurológicos, a veces, y lo he visto, el shock aparece y se acuerdan. Lo he visto muchas veces, que en el trabajo del ya entendí, en ese razonar y ver y entender y hacer la bitácora, a veces en ese lugar aflora, como si saliera de la superficie. Y entonces, por ejemplo, los niños con abuso sexual, que no se acuerdan. Esto es súper, súper común. Que en algún trabajo emotivo corporal, de repente su inconsciente les permite ver el evento. Y eso ya es una gran ganancia. Pero tampoco es suficiente verlo. Tienes que verlo sin que tu sistema nervioso autónomo reaccione otra vez. O sea, a donde te llevan este tipo de terapias es a poder verlo sin conflicto, sin juicio, y diciendo, esto me pasó y ya pasó, fue en el pasado. Cuando empiezas a desconectar estas cosas que se bloquearon, tu amígdala deja de activar alarma. Y a veces hay que ir a tocar, ya cuando viste el shock, hay que ir a tocarlo despacito. Y esto es lo que hace la experiencia somática. Tienes que ir al shock, antes del shock y regresarte. Y luego te acercas tantito más y regresas. Y ves qué nivel de activación. Esto es terapia corporal. O sea, el que tiene que entender es el cuerpo. Y a veces no se necesita llegar al shock. Si tú habilitas todos tus sistemas de regulación, de relajación, si tú realmente creas un sistema nervioso autónomo resiliente, que tenga la capacidad de estirarse y volver a su normalidad, puede ser que tu neurología, tus procesos no te lleven al shock, pero que sí tu cuerpo se relaje. Y cuando tu cuerpo se relaja y ya entiende que no hay problema, no tienes que ir para allá. A veces en hipnosis puedes agarrarlo de ahí abajo, pero es raro, no siempre sucede. Yo eso lo trabajo mucho pues en sesiones con plantas, ¿no? Así fue como yo descubrí, por ejemplo, mi abuso, pero sí me tardé yo pues, un rato en integrarlo. Sí. Un rato, años, no creas tú que estuvo tan fácil, ¿eh? Pero ahora, como a raíz de mi experiencia, digo, ok, ¿cómo puedo suavizársela a los demás, ¿no? ¿Cómo puedo hacer tal cual lo que acabas de decir? No revivir el trauma de una manera tan fuerte en la que, ¡pum!, sucede como si te acabara de pasar antier, ¿no? Sí, sí, porque te retraumatizas. Si tú tienes a un paciente con mucho miedo y lo llevas al shock, lo retraumatizas y es más difícil sacarlo de ahí. Hay personas que no es tan grave el tema y sí puedes ir y que hagan una gran catarsis y liberan muchísima emoción. Pero hay personas con las que de veras tienes que ir muy poquito, titulado, ¿no? Penduleado. Penduleado es voy y toco despacito el trauma y me regreso. Y esto tiene un poder impresionante para muchas, y esto sí lo quería enfatizar porque no es nada más las alergias. Por ejemplo, yo veo mucho dolor crónico. Me están llegando muchos pacientes que les duele la vida y les duele el cuerpo porque les duele la vida. Esto es lo mismo. Los sistemas que perciben y procesan el dolor reaccionan ante nuestro estrés emocional. El sufrimiento físico alimenta el sufrimiento emocional.
Y así se va, igual que las alergias. Rieles, rieles. Me vuelvo a meter al mismo lugar, al mismo carril. Cuando yo enrielo un tema de estómago durante mucho tiempo y es muy grande, puedo crear un tumor en el estómago. Y esto, bueno, esto ya tenemos que explicar desde las 5 leyes biológicas qué pasa, pero a lo que voy es, toda la enfermedad funciona así. Uy, Toda, la artritis, perdón, aquí están preguntando de la artritis. Ese creo que es el tema de un vivo completo, porque hay mucha gente que también tiene ese tema sí, de la artritis, ¿no? sí, es lo mismo. No hay perros, no hay antílopes con alergia al sol. No, Al bronceador no hay, puede que, no hay, pero no al hay, sol no. sí, no hay leones con artritis. No hay águilas con lupus. La autoinmunidad también la percibe la medicina convencional como un error, como un autoataque. Y le dan la explicación desde que comes, desde que está alterada tu flora intestinal, generas una disbiosis, generas permeabilidad intestinal aumentada, se meten toxinas y tú reaccionas contra eso. Y no dudo que una parte del tema autoinmune sea eso. Yo no lo descarto, no lo echo a la basura. Tampoco se trata de echar a la basura toda la medicina. Tiene cierta lógica esa racionalidad. Pero una gran parte de la autoinmunidad viene de temas del músculo esquelético, de desvalorización, de revalorización, que también se enrielan, ¿no? Toda enfermedad se enriela, toda enfermedad regresa y regresa y regresa porque no nos damos la oportunidad de sanar lo que nos llevó a ella, de darme cuenta y de que mi cuerpo sienta que no hay problema. ¿Sí? Entonces, es de arriba para abajo, me doy cuenta y eso me hace crear otra intuición al respecto. Y es de abajo para arriba, mi cuerpo tiene que entender que no necesito subir la glucosa todo el tiempo, que es el tema de la diabetes. Estoy en peligro todo el día, pues necesito glucosa para pelearme o para huir. Y entonces el cerebro estimula al páncreas para que inhiba la insulina y yo suba la glucosa en sangre. Es un riel que si se repite y se repite y se repite como la lavadora, dando vueltas, me vuelvo diabético. Claro. Entonces, todo el cuerpo funciona así, enrielando y todos nos enrielamos en cosas. Entonces, cuando tú entiendes las alergias, entiendes todo, porque entiendes la primera ley biológica, ¿no? Que es el shock y la neurocepción de peligro. Cuando ya se fue el perro, ya me dejó de ladrar y ya entré en relajación y ya me abrazó mi mamá, conflictolisis, parasimpaticotonía, vago ventral, ya, pero todo lo que yo cambié en mi neurocepción de peligro, ahora en mi neurocepción de seguridad lo tengo que arreglar. Tengo que inflamar los tejidos que sobrecargué y eso ahí se monta la enfermedad, ¿no? Es súper interesante. Oye, y Pero ahorita este que estás es hablando todas de... las leyes biológicas, ¿no? Sí, justo es a lo que iba. O sea, ahorita estás hablando de la primera ley biológica y estamos hablando de los rieles o tracks, ¿no? Que nos pueden llevar a una alergia. Pero es un mundo es una laguna mucho más profunda. Cuéntanos un poquito, por favor, del taller que vas a hacer en marzo en Valle de Bravo. ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Quiero saber todo. Ay, gracias, gracias por preguntar. Este taller se llama Sanando desde la conciencia y lo que a mí me latió para ponerle es lo que tu cuerpo dice. ¿Qué es esto? ¿No? Que tu cuerpo siempre te está hablando y no lo sabes escuchar. Es un lenguaje. Entonces, un poco lo que yo percibí en algunos retiros en los que ya participé es que eran temas como mucho de experiencia. Lo que yo quiero es como hacer una introducción muy didáctica de lo que son las 5 leyes biológicas, ¿no? Como paso por paso,
sí mucho académico, pero también con experiencias, con algunos tintes de experiencia, algunas meditaciones y algunas vivencias y actividades como para conectar todo. La idea es como darlo muy masticado, porque a veces entender las 5 leyes biológicas, sobre todo para alguien que no es médico o que no está metido en el tema del proceso salud y enfermedad de manera fuerte, es difícil. Y veo gente que toma un curso y otro y otro y sigue sin entender muchas cosas. Pues un poco es como darlo desde un lado fácil, ¿no? Que se entienda desde un lado fácil, ¿no? Desde estos 3 modelos que yo he identificado que cuadran y se enlazan totalmente, que son las 5 leyes, la teoría polivagal y la teoría somática del trauma. Todas están perfectamente unidas. Entonces, un poco es crear esto. Es una experiencia pues, de la que estoy muy entusiasmado. Y bueno, pues me encantaría que fuera quien tenga que ir, ¿no? Para, no sé, tal vez abrir una puerta nueva hacia una nueva vista de lo que son los procesos de salud y enfermedad, que finalmente es gran parte de por lo que estamos aquí, ¿no? Estamos sobreviviendo o viviendo, ¿cuál de las dos? Y cuando tú entiendes este lenguaje y entiendes estos modelos, empiezas a dejar de sobrevivir y a vivir, y empiezas a soltar muchas cosas y a llevártela un poquito más en paz y más tranquila, y empiezas a conectar con la gente. Y bueno, pues eso es como una conexión, es una intuición, es un conocimiento, es una vivencia, eh, que bueno, pues me están apoyando en el Canto del Colibrí, que es ahí en Valle de Bravo. Rosy Navarro es quien lidera este lugar. Ella pues es quien está organizando y quien tiene el contacto y los costos y todas estas cosas. Si están interesados, pues les puedo pasar después su dato. Rosy Mara Tutu Navarro, les puedo pasar el teléfono. O conéctenme a mí directamente a través de Instagram si quieren y yo los enlazo con ella. Va a estar padre. Creo que podemos hacer una experiencia linda con los que vayan a ir. Entonces, estoy contento, estoy entusiasmado. Ay, yo también, yo quiero ir. Oye, es alguien preguntaba si es online, pero creo que esta vez es solo presencial, ¿no? Sí, sí, es una experiencia que... Es solo presencial, descuélguense a Valle. Bueno, yo amo Valle. Ya veré cómo me organizo para poder estar. Y como voy a dejar grabado el vivo y te voy a invitar a que seas colaborador, igual y ya que esté grabado en los comentarios, puedes Ajá. poner el Instagram también de Rosy o sus datos y todo para que estén en contacto con ella los que se quieran inscribir. Y apúrense porque dicen las malas lenguas que no quedan muchos lugares. Sí, bueno, pues a ¿Cuándo ver, es, Nirvesh? es del 3 al 5 de marzo. Es un fin de semana de viernes a domingo. El Canto del Colibrí, Valle de Bravo. Eso, mira, ya lo puso Carol. Bueno, igual ahorita nos ayudas, Carol, ya que lo deje Carol. grabado. Pues con Carol también, ahí está Carol. Ella también nos está ayudando con la organización de esto. Pues ¿Vale? sí, todos te queremos ayudar. Oye, pues muchas gracias. Gracias a todos los que se reunieron, a los que sintieron el llamado porque tienen una alergia, porque su hijo, porque su esposo, su mamá, su papá, su lo que sea, o porque tienen una persona muy querida que aunque no tuvo la oportunidad de estar aquí, compártanle esto. Yo, yo la verdad, gracias a Dios, no tengo ni he tenido alergias, pero lo que sí te puedo decir es que a partir de que conocí las 5 leyes biológicas, vivo mis procesos biológicos con mayor paz y libertad. No Sí. es que no te pase, Uh-huh. pero cuando pasa, no es una cosa tan, no exacerbada y a la que le tienes tanto susto como antes. Y Sí, creo que eso ya es vivir diferente. sí. Se llama conciencia. Observar y observarte. Y es súper lindo cuando empiezas a ver estas cosas desde otra óptica. Te cambia la vida. Es muy, muy, muy impresionante, ¿no? Y bueno,
pues gracias por invitarme, gracias por darme este espacio y gracias a todos Gracias a que están ti. ahí detrás y los que puedan ver esto después. Los quiero mucho. Yo también, muchas gracias. Nos vemos muy pronto y gracias a todos. Chao. Gracias.